Le vamos a dar entonces, vamos a presentarle al doctor Néstor, Ana María, que nos está acompañando desde el municipio de La Estrella. Bienvenido, doctor Ana María. Le vamos a dar primero la palabra a Ana María para que lo salude y ya la presentación al doctor para iniciar con esta bonita charla para los padres de familia. Un saludo muy especial de las familias de Versalles. Un abrazo fraterno para todos. Es un gusto poder estar aquí, encontrarnos nuevamente, vernos así sea a través de las pantallas. Hoy les tenemos en el marco del proyecto de las escuelas de familia un regalo muy especial. Es una charla, un encuentro que nos va a llegar a todos al alma. Unas palabritas que nos vamos a poder llevar y aplicar a cada uno de los momentos, ese encuentro íntimo que tenemos con nuestros niños, con nuestra pareja, con esos seres con los cuales compartimos nuestros espacios vitales. Sean bienvenidos a este espacio. Hoy está con nosotros el maestro y doctor Néstor David Estepone, un ser muy lindo que les va a cantar esas palabras que les trae con tanto cariño. Le hemos hablado muy especialmente en nuestra comunidad de Versalles, de las familias, del compromiso de ustedes con cada uno de nuestros niños. Y ya nos aprovechamos un saludo muy especial a nuestros compañeros maestros que también se conectan desde las otras instituciones educativas de Santa Bárbara, aquellos otros que se conectan desde Necoclí, desde Arboletes, y los otros maestros a los cuales hemos llegado, hemos hecho extensivas invitaciones. Disfruten de este espacio y guarden cada una de estas palabritas aquí en el alma para vivir en los momentos. Maestro, muchas gracias. Desde aquí está bien, allá, que ustedes digan. Aquí no hay ningún problema. Yo quiero darles un saludo muy especial, queridos padres de familia, no sé si también hayan estudiantes conectados, darle un abrazo de gratitud en la distancia a nuestros maestros, héroes anónimos de esta realidad en la cual nosotros vivimos. Lo he dicho en diferentes escenarios, en todas partes, en esta realidad que nos está tocando vivir, nadie nos preguntó si queríamos hacerlo. Este tema de la pandemia, yo no sé usted, yo ya estoy cansado, en todas partes nos hablan, hubo una parafernalia para recibir unas vacunas, hoy otra parafernalia, no sé si la vieron esta mañana, para la primera mujer vacunada en el país. Eso está bien, pero en todas partes nos hablan de lo mismo y con merecido o no, nos hablan de los servidores de la salud. Claro que sí, merecen nuestro reconocimiento, pero en muchas partes, más que hablar del homenaje a los maestros, pareciera que antes nos tiran piedras. Ana lo decía y a quien le agradezco sus palabras, yo por encima de pronto de algunos títulos académicos que me he dedicado a estudiar, ustedes maestros lo saben cuando compartíamos tantos momentos, más que eso, yo soy maestro, ese es mi estilo de vida, esa es mi pasión, es lo que me gusta hacer y créanme que me duele demasiado cuando se habla de los maestros que no han hecho lo suficiente, que ha faltado. Falso. Doy fe y pongo la mano sobre el fuego donde sea que estos rectores, estos maestros, dijo el presidente que no podíamos salir y al lunes había que llegar a clase. ¿Cómo hacíamos? Un fin de semana nos tocó cambiar todo lo que teníamos planteado. Por eso a ellos, mi más sentido reconocimiento, maestros, mi homenaje, mi gratitud por todo lo que hacen. A nuestro rector Robinson, a quien le agradezco todo lo que hace por la educación de Santa Bárbara, la educación de Antioquia, y a nuestra profe Ana, que desde que estaba en la Secretaría de Educación he visto todo lo que ella hace por innovar, por ser pedagógica, por ser didáctica, pero sobre todo por respirar pasión por la educación. Eso se vive y sabemos y lo compartimos que quien está en estos cuentos, en esta carreta, como la llamo yo hace tantos años, esto tiene que ser de pasión. Como sé que están conectados y que el tiempo en estas virtualidades es oro, me hicieron una invitación y cuando Ana me decía, vamos a hablarle a las familias, yo me puse como en ese parangón y bueno, estos minuticos, ¿cómo los aprovechamos? ¿Cómo los vivimos? ¿Cómo hablarle a nuestros papás y a nuestras mamás? Y se me cruzaron 1000 ideas por la cabeza.
Podemos hablarles de las familias en la pandemia, pero yo creo que ya han escuchado mucho de eso. Podríamos hablarles inclusive de la definición de familia, la familia como una escuela de valores, como Ana nos invitó a que habláramos esta mañana, pero cuando planteamos esa realidad, familia, escuela de valores, yo quiero ser, y me van a disculpar, yo quiero ser esta mañana, quiero ser un poquito rebelde, y les voy a explicar por qué. Porque tradicionalmente nosotros tenemos unas definiciones de familia y los sociólogos y los psicólogos han hablado de familias mononucleares, de familias de papá y mamá, de familias de un hombre, de una mujer. Yo no voy a entrar en esa discusión. Y no voy a entrar en esa discusión porque creo que son otros espacios. Estoy seguro que pensamos de diversas maneras y esa diversidad personalmente la respeto hasta el extremo y pido desde mi palabra, desde mis acciones, que sean respetadas. Por eso la discusión esta mañana no es cómo definimos nosotros esta familia. Yo los quiero invitar más bien es cuál es el reto de la familia hoy. Hoy, siglo XXI, hoy en una realidad post-pandemia, si podríamos llamarla así, ¿cuál es el reto de aquellos seres que nos trajeron a la vida, que nos pusieron en este contexto tan complejo? Paréntesis, vivir es complejo. No podemos llevar ese discurso ideal, que todo es bonito, que todo es hermoso. Papás, mamás, cuando ustedes y yo éramos niños, parecía que todo era así, que todo era bonito, pero era que más arriba, cuando digo más arriba, era en edad, había un papá, una mamá, una abuela, un tío, que no lo hacía fácil y todo lo mirábamos de colores, todo parecía muy bonito. Cuando fuimos creciendo, esa mirada de colores se va transformando y de pronto pareciera que el momento de tomar decisiones ya trae consigo las complicaciones del existir. Sí, ahí empieza la angustia de la vida, cuando tenemos que tomar decisiones. Eso está inventado. Nosotros tenemos que decidir si nos casamos o no, si nos pasamos de casa o no, si nos quedamos en un lugar o en el otro, si estudiamos, si trabajamos. Esas decisiones traen consigo lo que un autor francés, un señor que se llama Tony Judd, en un librito pequeñito, Algo va mal, dice, cuando tenemos que decidir es cuando empezamos a angustiarnos. Y cuando la decisión que tomamos no sale como nosotros queríamos que saliera, entonces sí que nos angustiamos. Porque esas preguntas que todos nos hemos hecho, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho? Pero esta es la realidad. La realidad es que estamos aquí. La realidad es que decidimos. La realidad es que vivimos. La realidad es que hoy nos obligan las circunstancias a asumir nuestros compromisos con un objetivo: transformar la realidad. Quienes de pronto pudieron ver la publicacióncita que hacía en mis redes contando la alegría que me habían invitado esta mañana, así hacía la invitación. Y si asumimos nuestros compromisos, transformamos nuestra realidad. Entonces quiero, con estas palabras de introducción, plantearles una pregunta y con ello un reto fundamental. Me voy a basar en eso. Primera pregunta: ¿cuál es la definición o cuál es el reto de la familia en el siglo XXI? Tendríamos muchas definiciones, tendríamos muchos retos, pero yo quiero basarme en uno. La familia es la principal escuela de la realidad. Ojo con eso. La familia es la principal escuela de la realidad. Y quiero hacer énfasis en esa palabra escuela. No, y esto lo sabe Robinson, lo sabe Ana, lo saben nuestros maestros. Escuela no, los edificios, las cuatro paredes, aquello que llamamos escuela, colegio, institución educativa, sino escuela como el lugar de aprendizaje.
Yo tengo hoy, lo digo, la vida me ha tratado mal, no tengo los años que aparento, créanme, tengo 41 años, lo que pasa es que el pelo me cayó de rato, pero yo no sé cuántos años tengan ustedes. Yo no sé cuántos años tengo Robin, yo no lo voy a preguntar para no enredarme, no se preocupe, tampoco le voy a apuntar a Ana para no enredarme la vida, ¿cierto? Pero lo que nosotros somos hoy es el fruto de nuestra educación. Lo que son los seres humanos es el fruto de la educación, pero es una educación que se articula, que se compagina en un montón de protagonistas donde no podemos, primero, ni perder nuestras funciones y mucho menos delegar responsabilidades. Es muy complejo cuando uno escucha de un padre de familia, es que el profesor no hizo lo que tenía que hacer. Es más, me llamaba la atención en estos tiempos de pandemia, y sé que lo vivimos muchos y más quienes tienen hijos, de querer mandar a sus hijos al colegio, y me decían, Néstor, es que no sé qué hacer con ellos en la casa, como si el colegio fuera sencillamente el lugar para controlar los hijos o para deshacernos de ellos unos minuticos o unas horas al día. Claro, yo no les voy a hacer, no les voy a negar, con toda seguridad, puede ser complejo, hay momentos difíciles, esto de la convivencia no es nada fácil y tenerlos todo un día, eso se hace complejo y más que nos obligamos a vivir. Pero una es la responsabilidad de la escuela, del profesor, del rector, del coordinador, pero papá, mamá, ellos no son los responsables. Nosotros no somos los responsables de criarlos. Yo le he insistido mucho a los maestros. Hoy el maestro debe realmente replantear cuál es su manera de enseñar. Ya eso de 2 más 2 es 4, de M con la A suena más, eso es muy bonito, pero no es sencillamente el papel del maestro. Como sencillamente el papel de papá y mamá no es tener una comida servida, una ropa planchada o un techo medianamente digno para que estén los hijos. No, hay que transformar realidades en la existencia de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ustedes lo saben. Y podríamos cada uno de los que estamos aquí devolvernos en el tiempo y definirnos nosotros cuando éramos niños. ¿Qué pensábamos? ¿Qué proyectábamos de la vida? ¿Qué queríamos? Y lógicamente, si yo los obligo a devolverse en el tiempo, tendría que preguntarles hoy, hey, ¿lo lograron? Aquello que soñaban, aquello que proyectaban, ustedes lograron vivir. Y puede que algunos de ustedes me digan, Néstor, yo me he pasado trabajando toda la vida en un municipio. Un papá me decía, ¿yo para qué lo mando a estudiar? Yo me lo he pasado trabajando toda la vida y no les ha faltado casa, no les ha faltado comida. Sí, pero es que papá, mamá, las realidades cambiaron. Y no quiero decir con esto, como dicen algunos, todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo eso. Yo sencillamente creo, es algo muy personal, yo creo que todo tiempo pasado tuvo sus momentos buenos y los otros también, como los tiene este y como los tendrá el mañana. La gran responsabilidad efectivamente apunta a que la realidad que nosotros hoy vivimos no sea una realidad ajena a nuestros niños y jóvenes, pero sobre todo que les permita a ellos proyectarse en su futuro y empezar a construir desde ya lo que se quiere. Si algo nos ha traído esta bendita pandemia, es que evaluar la vida no es una tarea de unos profesionales encerrados en un consultorio, sino por el contrario, es una tarea cotidiana. Yo no sé ustedes, pero al principio a mí me daban ganas de llorar. Cuando a las 8 de la noche salíamos todos a los balcones y a las puertas a aplaudir los médicos, ¿se acuerdan? Así arrancamos. Y si de pronto algún vecino se le ocurría poner por allá, pintarse la cara color esperanza, no, ahí sí que uno lloraba. Y entonces yo me conectaba por el computador, ver a mi mamá al otro lado de la ciudad, ver a mis hermanos, se arrugaba el alma. Pensamos que eso solo pasaba en las películas. No, ya lo vivimos. Por eso, plantearse la vida no es una tarea de unos pocos.
es una responsabilidad de todos, lo que no significa que la inmediatez de la existencia la vayamos dejando al vaivén de las decisiones de otros. Nuestros niños y jóvenes hoy no están formados para tomar decisiones. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros debemos tomar, que nosotros debemos obligarnos a vivir, porque son esas decisiones las que realmente son capaces de transformar realidades. Hace muchos años, en toda la plaza de La Habana, en Cuba, un país socialista, el Papa Juan Pablo II le decía unas palabras a los jóvenes cubanos y que leyendo ese discurso, yo tuve la oportunidad de estar allí, se me quedaron grabadas esas palabras. Jóvenes, el compromiso responsable los hace protagonistas de la historia. El compromiso responsable nos hace protagonistas de la historia. ¿Qué tal si parafraseamos esas palabras y en vez de hablarle a los jóvenes, hoy le hablamos a las familias de Versalles, a los papás y las mamás que nos están escuchando? Hey, papá, mamá, tu compromiso responsable nos hace protagonistas de la historia. Néstor, puede pensar cualquiera de ustedes, yo lo estoy haciendo bien, yo lo estoy haciendo bien, no falta la comida, no falta la ropita, cuando logramos comprarla, el techito ahí lo vamos llevando y vea que hasta los mandamos a estudiar. Si estoy aquí conectado es porque el hijo está en el colegio. Papá, mamá, hoy falta algo. Hoy, cuando la crisis del joven pareciera avisorarse más en la realidad mundial, no sé si lo hayan compartido alguna vez, la edad donde más están disparados los suicidios es entre los 17 y los 21 años. Pelados empezando a vivir y le pierden sentido a eso. ¿Será que basta solo con un plato de comida en la mesa? ¿Será que basta solo con una ropita organizada y un techito medianamente digno para vivir? Algo, algo tiene que estar faltando. Y el reto o la propuesta que yo les traigo esta mañana es, hey, si damos ese pasito de más y ese algo que está faltando, nosotros tratamos de buscarlo en un papá o en una mamá que sin faltar a sus responsabilidades diarias, a nosotros nos enseñaron, digo nosotros, los que hacemos parte de esta generación, eso era un buen papá, que no faltara el costalito con mercado. Eso era una buena mamá, la que despachaba temprano. Perfecto, genial, los felicito. Pero si a eso le sumamos hoy un abrazo, si a eso le sumamos hoy un ¿cómo amaneciste, hijo? Si a eso le sumamos hoy ¿cómo te fue en la calle? ¿Cómo te fue en el colegio? Ver un papá o una mamá sencillamente conectados a un celular, a un computador, para cumplir con una responsabilidad del colegio es bacano, pero no es lo fundamental. Allí hay algo más, porque nosotros estamos, cuando digo nosotros, esas fuerzas que vamos haciendo parte de la educación, el maestro, el rector, el papá, la mamá, nosotros hoy no podemos seguir pensando en la educación de nuestros hijos para hacerlos expertos en matemáticas, para hacerlos expertos en biología. Hoy, nuestra gran responsabilidad es hacer de nuestros niños y nuestros jóvenes expertos en humanidad. Ahí hay una clave perfecta para transformar la realidad. Expertos en humanidad. Es que somos seres humanos que sentimos, que vivimos, que lloramos, que reímos, que nos abrazamos. Y aunque creemos que nuestros niños, que nuestros jóvenes parecieran inmunes a todo ello, porque viven pegados de un celular, porque ya transformaron su lenguaje, porque el computador se les convirtió su hábitat. No, allí hay seres humanos reclamando palabras de humanidad, reclamando gestos de humanidad, reclamando acciones de vida, reclamando entornos que se les posibilite ser verdaderos seres humanos. Y lo digo con conciencia, aunque parezca repetir las palabras. Aquellas
realidades de antes, donde definíamos familias, papá, mamá y unos hijos, todos viviendo en una misma casa, y en esa casa vivía todo el mundo y hasta el vecino, y esos se iban convirtiendo en grupos gigantescos. Hoy no tienen las mismas definiciones, pero continúan las mismas realidades, y es la transformación cotidiana de la historia en que nosotros vamos viviendo. Y claro, podríamos dedicar esta mañana, este ratico, a comparar, como lo hacen muchas mamás, muchas abuelas, y eso es muy bonito, a comparar esos valores que posiblemente se fueron transformando en la realidad, aquellos valores que se fueron perdiendo. Néstor, es que ya no respetan, Néstor, es que ya no llegan a la hora que uno les dice, Néstor, es que ya contestan feo. Claro, y puede que tú llegabas a la hora que te dijeran, pero seamos sinceros, habían otras acciones de rebeldía también, habían otros momentos donde usted quería ser grande. Eso es un ciclo vital de la vida, y más que un círculo vicioso, yo lo defino como un círculo virtuoso que nos permite a todos ir proyectando realmente lo que queremos vivir. A nosotros nos violentaron el lenguaje. Pareciera mentira, pero las palabras que antes eran palabras bonitas, hoy difícilmente las escuchamos. O las palabras que eran groseras, hoy las utilizamos en la cotidianidad. Ver un grupo de jóvenes, y los que estén aquí conectados me pueden dar la razón, 2 pelados y 4 amigas de décimo, por decir cualquier cosa, que estén en el descanso, ya hoy no nos los imaginamos llegando y diciendo, hola, qué alegría verte, ¿cómo estás? Me cambiaste el día de poder encontrarte. No, el que haga eso se lo gozan. Hoy el pelado llega a su grupo de amigos y, ¿qué marica, cómo vas? Y ese marica significa todo, lo quiero mucho, me alegra verlo. Yo decía esa palabra hace años y me pegaban en la boca, y hoy es un saludo. Nos violentaron el lenguaje, nos violentaron las acciones. Hoy, ¿qué más común es que ver un niño de 5 años jugando a ser pistolero con un palo de escoba? Jugando a ser pistolero, y paso yo, veo a mi sobrino en esas y yo me hago el muerto, me mataste, pues porque Néstor, es que estamos jugando. No, nos violentaron el lenguaje, nos violentaron las acciones, pero frente a ello hay 2 opciones. Una, sentarme en un rincón de la casa a dolerme por todo aquello que pudo haber sido y no fue, o enfrentarme a esa realidad y desde ella vivir el mundo de nuestros niños y nuestros jóvenes, saber qué piensan, saber qué vidas posibles para que ellos puedan hacer de esos sueños grandes realidades. ¿Qué queremos nosotros? Educar niños para transformar historias, o hacer de esos niños el reflejo de nuestros temores. Es que como yo lo hice así, usted lo tiene que hacer. Hey, papá, esto cambió. Y hoy el lenguaje, la palabra, la acción ya nos lleva a pensar de otra manera. Repito, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor. Quiero decir que hoy nosotros nos enfrentamos a mundos completamente distintos. Cuando éramos niños, papá y mamá, usted y yo, nuestros grandes amigos eran los que estaban al lado, los que vivían en la casa del lado. Los vecindarios eran los que vivíamos toda la vida. Hoy el mejor amigo puede estar a un clic del computador y estar al otro lado del mundo. Ya no necesitamos tocarnos más con esto. Ya se nos hacen ajenos los abrazos, los besos, las caricias, y ya solo con un codito, con levantar las cejas, pareciera saludarnos. Esta realidad se va transformando, y entonces por eso insisto en ello. Familia, eres la gran responsable, eres la escuela de una verdadera realidad. Definición de familia: escuela de realidad. A partir de la realidad, no nos quedemos añorando lo que pudo haber sido y no fue. Por eso lo decía ahora y empezaba con estas palabras.
siempre viviremos angustiados. No pensemos la transformación de nuestros hijos al gusto de nosotros. Yo me encontraba hace poco con una familia que hablábamos de matricularlo en un colegio y me decía el papá y la mamá: Néstor, no, ese colegio está muy bueno, nos encanta su misión, su visión, qué rector tan querido. Ahora vamos a hablar con nuestro hijo a ver si él quiere estudiar. El hijo tenía 4 años y era él el que iba a decir el colegio. No, no. Hay decisiones que se tienen que tomar y hay transformaciones que se tienen que vivir, pero no evadimos responsabilidades y mucho menos las deleguemos en los demás. Definición de familia: escuela de la realidad. Y segundo elemento, les dije que por temas de tiempo quería basarme en estos dos. Si definimos la familia como una escuela de la realidad, entonces, ¿cuál es la misión de la familia? Podría pensar, pues entonces, si es escuela de la realidad, es formarnos para la realidad o es abrirnos a la realidad. Sí, eso está bien, pero yo quiero un poquitico más allá. La misión de la familia es el encuentro con la felicidad. Si decimos que formamos seres humanos, no podemos pensarnos un mundo distinto si no contamos con niños y jóvenes felices. Papá, mamá, ojo, una cosa es la felicidad y otra cosa es la contentura. La contentura son raticos donde veo satisfechos los deseos que tenía y sonrío, me carcajeo, trato de abrazar, doy las gracias. Contentura, no felicidad. Contentura es cuando te regalan el juego que querías. Contentura es cuando ganas el año y pensabas que lo ibas a perder. Contentura es cuando te dicen que el hijo se porta bien en el colegio. Contentura. Pero la felicidad trae consigo proyección de vida. Son dos cosas completamente distintas. A ti te regalan, al niño, al joven, el último celular del mercado, te rogó todo el día y vos trabajaste todo el año para comprar el celular y te sentís el papá más orgulloso porque le voy a regalar el celular. Vea, yo sí soy un buen papá. Vea el celular que tanto mi hija soñó. Ella sale feliz con ese celular, se lo muestra a todas sus amigas, chicanea toda la noche, se mete a todas las redes sociales. Pero ese celular en 2 meses ya no es el último del mercado. Y entonces, otro año para otro celular. No quiero decir que no se lo des y se lo vas a dar, pero ojo, estamos construyendo felicidad. Estamos realmente pensándonos una humanidad, estamos pensándonos un Versalles, estamos pensándonos una escuela, estamos pensándonos una familia que realmente es feliz. Papá, mamá, la misión tuya no puede terminarse a los 18 años. A los 18 años nos dan cédula y pareciera que enfrentamos otro mundo, pero papá y mamá siempre tienen que estar allí. El amor de papá y mamá acompaña la historia. Joven, yo sé que cuando me estás escuchando pareciera que eso es carreta. Nosotros estuvimos allí, también al otro lado del escenario, y estuvimos escuchando al profesor y estuvimos escuchando esas palabras que parecían consejos, bla, 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 bla. Nos dicen lo mismo, pero cuando estás a este otro lado y cuando te has enfrentado y te vas dando cuenta que la historia no es solamente como te la pintaron y que aquello que soñaste no necesariamente se va dando tal cual, y que lloras y que fracasas y que te derrotan y que duele y que te angustia y que no hay una palabra en el lenguaje que defina el dolor que estás sintiendo en el alma porque se te arruga el corazón, entonces te das cuenta que aquello de lo que tanto te hablaban es la vida real. Y puedes hacer muchas cosas y puedes tirarte a la cama y ponerte así en posición fetal que a veces alivia, y puedes mandarte las manos en la cabeza y puedes limpiarte las lágrimas y puedes renegar y puedes gritar y puedes hacer lo que quieras, pero sigues siendo ser humano. Y en esa realidad de ser humano te encuentras con dos situaciones, entre muchas. Primero,
es la realidad. Y segundo, es tu historia. Y por eso les decía, papá y mamá, que quiero ser un poquitico rebelde. Que estoy definiendo que la misión de familia es la búsqueda infinita de la felicidad. Entonces quiero también aprovechar este espacio para decirle a los estudiantes, y si están al lado de papá y mamá, no lo duden, mírenlos en este momento, háganlo, no les dé pena. Si a veces no lo hacen porque nuestra cultura es muy machista, nuestra cultura es de somos muy toscos, somos muy serios. Yo aprendí a abrazar a mis hermanos ya grandes, créanme. Aprendí a abrazar a mis hermanos ya viejos. No les dé miedo. Mírenlo a los ojos. Díganle ahí al ladito donde están cuánto los aman. Pero también digan, si no se lo han dicho o no lo han hecho, que a partir de hoy ustedes, como sea, van a luchar por su felicidad. Van a aprovechar los consejos, van a vivir las experiencias, van a contar la vida, no van a dejar de vivir ningún momento, pero para su felicidad. Papá, mamá, no les dé miedo confiar en sus hijos. Néstor, es que cualquier excusa podrías tener. No les dé miedo. No les dé miedo verlos crecer. No les dé miedo ver cómo su cuerpo se transforma. No les dé miedo hablar de otras situaciones distintas a las conversaciones cotidianas. No les dé miedo preguntarles, aunque hoy encuentren un no como respuesta. Mamá, no me pregunté eso. Papá, no me mete en mi vida. Seguramente van a encontrar esa respuesta inicial, pero cuando se van dando cuenta que realmente hay posibilidades de luchar por la felicidad, entonces se irán rompiendo barreras que no nos dejan sino la posibilidad de ser felices. Créanme, y lo digo con el mayor de los respetos. A nosotros no nos enseñaron a eso. A nosotros nos enseñaron que papá y mamá estaban allá montaditos y les debemos el mayor respeto. Es más, a veces, más respeto aún pareciera confundirse con el miedo. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Inclusive en muchas de nuestras familias campesinas, el respeto tenía que limitarse con el miedo. Y ahí está el rejo, pues, porque si no me obedece. Está bien, todo eso está bien. No soy de los que piensa y no sé qué críticas pueda recibir con esto. Aquellos que dicen que hoy a los hijos no se les puede pegar porque no, a nosotros nos pegaron. Y tampoco es que seamos tan malos, pues, ¿cierto? A golpes que me dieron a mí, yo era más plaga que un bebé. Bueno, lo sigo siendo, pues ya no hay quien me pegue, sí, pero eso hace falta, eso está bien. Hey, pero papá, mamá, tienes que hablar con ellos. Tienes que hablar con ellos. Escúchenme, tenés que hablar con ellos. Hey, hijo, no importa la edad que tengas, tenés que hablar con los viejos, tenés que hablar con ellos. Tercera vez, tenés que hablar con ellos. Yo se los cuento por experiencia propia. A veces da pena y uno se sonroja. ¿Y qué va a pensar? ¿Y qué va a decir? Yo como le digo eso a mi mamá, ¿yo qué le voy a decir a mi papá? Pero te sentís también cuando sentís que el corazón se arruga y encontrás en ellos no solamente la posibilidad de un plato en la mesa, de una ropita planchada, sino que encontrás con ellos la posibilidad incluso de defender tu punto de vista en medio de una discusión. Eso hace falta en la transformación de la historia. En muchas ocasiones se han dicho psicólogos, sociólogos, que los papás no pueden ser amigos de sus hijos. Tienen razón. Néstor, pero te estás contradiciendo. Acabas de decir que hablemos, que nos riamos con ellos, que compartamos otros espacios y ya nos decís que no seamos amigos. No, ojo, no me estoy contradiciendo, voy a explicar por qué. Cuando el papá o la mamá pasa a ser el amigo en todo, el hijo quedó huérfano, tiene amigos, ya no tiene papá o mamá. No, no se trata de ser sencillamente el amigo, no se trata de ser sencillamente el compinche, el alcahueta. No, hay que ser eso, pero también hay que ser papá, pero también hay que ser compañero de historia, pero también hay que ser compañero de vida, pero también hay que sentarnos a escribir, a reírnos, a sentir la vida
sin dejar que la monotonía de una familia empiece a robarnos la alegría del existir. Es muy complejo. Cuando el tiempo de familia va pasando y nos acostumbramos a eso, si algo le repito yo a los maestros, y aquí está Ana y Robin que pueden dar fe de ello, es: maestros, no pierdas el amor primero. ¿Se acuerdan cuando lo decía? No pierdes el amor primero, porque cuando se pierde el amor primero, perdemos la capacidad de asombro. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Ya no nos asombramos por nada. Devolvámonos en el tiempo. Cuando nos estábamos enamorando por primera vez de ese chico, de esa chica, todo es bonito. Lo que ella se ponga, hablo de hombre a mujer, me queda más fácil. Lo que ella se ponga le queda bonito. Así sea el vestido que va a ver más fea. Vea, la hace ver fea, gordita, no sé qué. Mi amor, ¿cómo te veo? Espectacular. Está enamorándote. Le regalas una chocolatinita chiquita, mi amor, una chocolatina, no había tenido una de estas. Mentirosa, te estás comiendo una de maní grande porque te dio una chiquita. Pero es que vos no estás viendo la chocolatina, estás viendo el amor con que te lo están entregando. Papá, mamá, no dejes que ese niño o ese joven que va creciendo, que el cuerpo no es igual, que la voz le cambia, que hasta sus palabras pueden ser más groseras, no dejes que ese bebecito que un día entregaron en tus brazos, después de un dolor muy fuerte, se transforme en otro tipo de dolores. El dolor de ya no tenerlo, el dolor de no verlo llegar, el dolor de saber que no puedo hablar con él, el dolor de saber que me trata mal, incluso que me pega. No permitamos que el acostumbrarnos a tenerlo o a tenerla sea sencillamente perder la capacidad de asombrarnos. Que esa vida que un día tuviste la valentía de entregarle a la historia sea la vida con la cual puedes entregar felicidad, puedes transformar realidades. Ese es el reto, familia. Un día, joven, niño, estudiante que me estás escuchando, un día, sin pensarlo, sin preguntártelo, llegaste a esta realidad. Yo no sé si las mamás me vayan a cuestionar por esto, pues yo siempre digo que todos los niños recién nacidos son feos. Yo no sé pues si me equivoqué, Robin, con eso, ¿cierto? Pero todos los niños recién nacidos me parecen feos porque me parecen cabezones y rojos, ¿cierto? Y arrugados. Y así nacimos todos. Unos se van poniendo más feos, otros nos vamos poniendo más bonitos, también hay que decirlo, ¿cierto? Pero nos vamos componiendo. Un día naciste, un día, créame, por duro que veas a tu papá, un día te recibió, o así no haya estado ahí, o a lo mejor ni lo conozcas, se dio cuenta en la distancia que habías nacido. La mamá te tuvo 9 meses, 8, 7, qué sé yo, lograste nacer y empezaste a enfrentarte a una realidad tan compleja que el mero hecho de respirar, lo cual es inconsciente, yo no conozco que ninguno vaya por la calle pensando, estoy respirando, estoy vivo, es inconsciente. Y para poder respirar, se tienen que organizar tantos órganos del cuerpo. Ojo, para respirar, se tienen que unir los pulmones, el corazón, la sangre para respirar. Ahora decime, para empezar a crecer, para empezar a caminar, la primera sonrisa, la mamá que lloró porque el niño dijo mamá, balbuceó, dijo mamá, no dijo mamá, balbuceó, y ella salió feliz contándole a todos, dijo mamá, y al papá se le venían las lágrimas y el niño no dijo nada, balbuceó, pero sentía que la historia se iba cambiando. Y esa historia un día tuvo nombre, y esa historia un día tuvo el primer día de colegio, y esa historia fue creciendo, y esa historia un día se enamoró, y esa historia un día lloró, y no se imaginan la angustia de los viejos, la primera vez que te caíste, la primera vez que le salió sangre porque el niño se va a morir y era un golpecito chiquito. Y no te imaginas la angustia de los viejos al ver que va pasando el tiempo y de pronto ya no hay sangre y de pronto el cuerpo dejó de crecer, pero las palabras empezaron a ofender, pero las acciones ya no son las mismas. Y lo que antes era mamá, papá, y lo que antes era un te amo,
Hoy ya ni siquiera se traduce en un abrazo. Hoy ya ni siquiera es una llamada en la distancia. Hoy de pronto es un reclamo, un grito, una pelea. Papá, mamá, allí hay un reto no solo para transformar realidades, sino y sobre todo para construir felicidad. Papá, mamá, las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Y allí es donde necesitamos realmente protagonistas de la historia capaces de arrastrar con lo que hacen. Háganlo. Hoy yo no sé a qué papá o a qué mamá le estoy hablando. Yo no sé si sean profesionales, bachilleres, solo terminaron la primaria, de pronto analfabetas, excelentes en el asadón, grandes personas, maravillosos campesinos. Gracias por lo que hacen, papá y mamá. Pero eso sí, no lo digo en nombre del rector ni en nombre de los profesores. No lo digo ni siquiera en nombre de la educación, que es mi pasión. Lo digo en nombre de un país que todos los días se va construyendo. Miren, yo creería, si la memoria no me falla, aunque estaba pues tenía un añito de nacido, en 1980, cuando se hace famosa la enfermedad del SIDA, empezamos a ser sospechosos unos del otro, porque no sabíamos cómo nos lo podía contagiar. Y eso fue pasando. Hace un año, en marzo del año pasado, empezamos a ser sospechosos unos del otro porque una palabra, un estornudo, cómo me lo puede pegar y no se me junte, y el alcohol por todas partes y el tapabocas, sospechosos el uno del otro. Allá afuera, de la puerta de la casa, tenemos que enfrentarnos a tantas realidades, a tantos sospechosos que no quieren vernos sonreír, que no sería justo volver a casa y encontrar que adentro vivimos un mundo peor. Papá, mamá, nosotros no podemos perder ese desafío de seguir construyendo felicidad. Tenemos que convertirnos en inspiradores, que generemos orgullo. Ellos crecerán, ellos nos verán a nosotros envejecer y seguiremos siendo el faro que ilumine cada uno de sus pasos, aunque eches cantaleta, aunque castigues, aunque te enojes, aunque repitas las mismas palabras. Yo siempre he dicho que las mamás van como a una escuela clandestina, rector, ¿cierto? Como que no sabemos, pero repiten lo mismo, alegan lo mismo, maravilloso. Mi mamá, yo hablo de ella, ya lo sabe, es más, yo creo que ya está conectada, ella me dijo que se iba a conectar, yo le pasé el link, y ella sabe que lo digo, la mujer para mí, que es mi inspiración, por la que me levanto todas las mañanas, es mi mamá, y a veces cantaletea, y a veces me pelea, pero verla envejecer al lado de sus hijos y de sus nietos, es la posibilidad de descubrir todos los días que allí, en la escuela de la realidad, nos dieron instrumentos para ser felices. Muchachos, cuando nos convertimos en protagonistas de la realidad, asumiendo el compromiso responsable, nos damos cuenta que ese compromiso nos corresponde a nosotros. Esto nadie lo para. Parecíamos y nosotros vivimos esa realidad de rebeldía juvenil, de echarle las culpas a los viejos porque no escribieron la historia que queríamos que nos escribieran. Y empezamos a leer, y las canciones de protesta eran las que nos acompañaban en las noches, y con una cerveza o un poquito de vino, poquito nomás, ¿cierto? No pasábamos de ahí. Nos soñábamos un mundo distinto. Y ellos hoy, mis compañeros de rebeldía, hoy son ingenieros, hoy son médicos, hay quien no estudió, pero no perdimos la posibilidad de transformar realidades en busca de nuestra felicidad. A ustedes hoy, niños y jóvenes, no les digo que les hemos entregado un mundo mejor, por el contrario, me da pena decirles que en muchas cosas les fallamos. Cuando hay un niño que no estudia porque no tiene los medios, cuando hay un niño que tiene que subirse a la copa de un árbol para conectarse de un celular, cuando hay un profesor irresponsable que no se conecta a la clase, cuando hay un rector que no cumple sus obligaciones, cuando hay un papá que maltrata, cuando hay una mamá que no es capaz de entregar amor, cuando hay una niña violada, cuando hay un niño asesinado, me da pena que nosotros, los que nos creímos capaces de transformar realidades, no les estemos entregando a ustedes el mundo que se merecen, el mundo que nosotros soñamos.
Pero ahora les decía, solo hay dos opciones. Una, sentarnos en una esquina de la casa, a dolernos de todo aquello que pudo haber sido y no fue, o asumir el compromiso responsable con la historia y empezar a darnos cuenta que ahora la tarea es de nosotros. Papá, mamá, no le entregues todas tus tareas al maestro, al vecino, o sencillamente es que él ya está muy grande, tiene que aprender. Qué bacano poder contar con ustedes. Papá, mamá, ahí están ustedes para que junto a nosotros sigamos haciendo la historia. Hey, niño, joven, estudiante, no importa lo que estés soñando, no importa tu grado de rebeldía, no importa dónde tengas el tatuaje o el piercing, no importa cuán grosero sea tu lenguaje o si no dices palabras, eso termina siendo pasajero. Importa que sos un ser humano y que estamos contando contigo para seguir transformando esta realidad. Por ello, cuando hablamos de familia, una escuela de la realidad donde puedo ser feliz, entonces me doy cuenta que no estoy hablando solo palabras bonitas, que estoy hablando de familias que existen en la realidad, que están en Versalles y que ellos serán los protagonistas de la historia. Un abrazo muy especial, muchas gracias. A través de nuestro chat en vivo, una de nuestras madres nos escribía, nos falta amor. Es quizá el mensaje que nos está acompañando y que me llama mucho la atención cuando lo leo, porque esa falta de amor, esa falta de ese sentimiento, de esa responsabilidad con el otro, es precisamente el instrumento que nos tiene que movilizar para comprender que la emoción por el encuentro con el otro, la emoción por ese hijo, el deseo por ese hijo, que es parte nuestra, pero que también está construyendo su propia historia, es el motor de todos los días para levantarnos, para darnos un beso, para abrazarnos, para decirnos un te amo y tomar nuevas fuerzas a diario para comprender que la vida la vivimos así, juntos, desde el amor, desde la responsabilidad con el otro y desde la cercanía. Un agradecimiento muy especial al maestro Néstor. Esperamos volver a tenerlo nuevamente en espacios con nuestra comunidad. Ojalá cuando todo esto haya mejorado y podamos tener encuentros presenciales y también espacios para nuestros maestros. Oh, profe Ana, vos, al rector, créanme que preparar estas palabritas no es sencillamente leer y escribir, es preguntar, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Cierto? O sea, no puedo aprovechar estos raticos que me brindan para saber de qué voy a hablar y pudimos haber hablado de muchas cosas. Haber sido una charla teórica sobre la definición de familia, una charla filosófica, sociológica, pero prefería hablar de la experiencia, de lo que vivimos, de lo que hacemos todos los días y plantear retos, que eso es lo que nos mueve todos los días. A vos, rector, un abrazo muy especial, a vos, Ana. Repito, a nuestros maestros que están conectados, maestros, gracias. De corazón, gracias por todo lo que hacen. Al lado de estas excelentes familias, estoy seguro que transformamos historias. Somos capaces de transformar historias. De verdad les agradezco este ratito. Al doctor Néstor, muchísimas gracias. A la institución educativa y de verdad una reflexión que creo que no solamente a ustedes les llegó al alma, sino también a mí y a María, a los encargados del proyecto de familia, también muchísimas gracias. Para la próxima, los esperamos. En nombre de las delegadas del proyecto de familia, nuestra coordinadora Nuri, la maestra Lourdes y quienes habla Ana María, un abrazo inmenso. Mil gracias a las comunidades que se nos conectaron desde Acoletes, desde Necoquí, de Guayaba, de toda nuestra Santa Bárbara, y a ustedes, nuestras familias de Versalles, todo nuestro amor y nuestro compromiso por esta tierra, tanto le debemos. Un abrazo. Feliz día. Chao. Come on.